Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Nuevamente, hacía un rato que no lo hacíamos en la ruta del libro en la costa norte de Puerto Rico, en el pueblo de Manatí, donde hay muchos manatíes supuestamente. Pero más que eso, hay gente extraordinaria, hay una gran comparsa, convite, encuentro de escritores y escritoras nacionales que conviven en esta región y que hacen cosas desde esta región. Como parte de las actividades que hacemos en el Pueblo Santillano y Pasillo del Sur Editores, es encontrar los escritores nacionales que están inmersos en sus regiones y buscarlos para tratar de visibilizarlos. En el día de hoy tenemos un grupo de escritores y vamos a estar hablando con ellos, y luego tenemos el club de lectores, el cual estaremos haciendo con un poco de retraso porque había mucha lluvia, había mucho tapón, habían distintas inclemencias que nos bloquearon estar aquí para empezar a laburar. Estamos con el poeta nacional William Pérez Vega. ¿Cómo estás, William? Estamos muy bien. Siempre que vengo aquí a Manatí y a este centro cultural me siento lo más contento. Estoy alegre, feliz de estar aquí con ustedes. Y William es de esas personas, como diría Bertolt Brecht por vía de Silvio Rodríguez, de los imprescindibles, ¿verdad? De esos que siempre dicen presente y que dicen presente en tantas luchas sociales, donde la poesía de William Pérez Vega y el quehacer poético que él genera a través de distintas organizaciones que pertenecen, en particular Poetas en Marcha, nos mantienen vivos, nos mantienen consistentes en un país que se dice pronto, pero que es un país que está lleno de contradicciones, con sus múltiples problemas. Así que vamos a hablar de la literatura de William Pérez. Como decimos en el Post Antillano, cuéntame en un minuto quién es William Pérez. Bueno, yo soy un maniático de la poesía, un obseso de la justicia y de que las cosas estén a favor de los pueblos, de la gente que las necesita. Yo en eso no creo en la imparcialidad. Yo estoy decididamente en contra de los poderosos y a favor de la gente que tiene unas necesidades y unos problemas que tenemos que resolver, y nuestra poesía está al servicio de eso. Ese soy yo. Eso porque te conozco y estuvimos hace apenas 4 o 5 semanas no piqueteando, sino protestando en una jornada o en una mesa o en un tribunal antiimperialista frente al Capitolio en Puerto Rico el pasado 1 de marzo. Estuvimos allí deponiendo como miembros del pueblo de Puerto Rico. Pues yo sé a lo que tú te dedicas y sé cómo tu poesía participa de ese diálogo. Así que yo te haría una pregunta. ¿Desde cuándo tú eres un hombre comprometido políticamente? Bueno, hace varias décadas, desde que tuve conciencia, yo creo que más bien desde el año 1972 venimos dando candela por ahí, por las calles, en conspiraciones necesarias, soñando junto a otra gente que las cosas las pueden resolver y peleando por ese derecho que tiene la gente a la felicidad. Que todavía nos falta mucho por llegar a ella, pero yo estoy seguro que vamos a llegar. Qué bonito está eso, el derecho a la felicidad, como exigencia, como un reclamo. Claro. Y dentro de eso, ¿cómo se manifiesta tu poesía? Veo aquí que traíste uno de cuantos de tus libros. Yo creo que el libro más grande tuyo es el que no está publicado, que es la poesía instantánea, de esas actividades que tú participas. Así que vamos a hablar de estos libros. Cuéntame de La muerte de los dioses. Bueno, La muerte de los dioses surge de una experiencia sindical donde hubo una gente que tenían unos principios, se comprometieron con eso y al cabo de algún tiempo renegaron de eso en la práctica. Y son gente que nosotros los creímos nuestros dirigentes, nuestro ejemplo, pero llegó un momento en que nos desengañaron y yo siempre agradecí que ocurriera en ese momento antes de que ocurriera dentro de un ámbito sindical y no dentro de un ámbito nacional, en el sentido de que hubieran tomado el poder en una república, en un país, porque yo siempre les decía, si llegan a asumir el poder en esos momentos, nos iban a reprimir, a lo mejor nos iban a mandar a fusilar, y yo creo
que es mejor que ocurriera a ese nivel, y esa es la experiencia que recoge La muerte de los dioses, por eso se titula así. Qué fuerte esa Fuerte, historia. fuerte, una historia para llorar. Cuando hemos vivido tanto, uno ha vivido con mucha alegría, pero también con algunos contratiempos, y uno tiene una mirada crítica de los procesos, así que en otro día, en otra estación, como diríamos, hablaremos de ese proceso que te llevó a escribir La muerte de los dioses. Y glosas. Glosas es mi segundo decimario, es un decimario prologado por el excelente trovador Omar Santiago, profesor Omar Santiago, y que trabaja una serie de... se fundamenta en canciones populares, en poesía popular. Por ejemplo, la canción de Violeta Parra, creo que es de Yo te nombro libertad. De cada uno de los versos nos sale una décima, por eso se titula Glosas el libro, porque toma varias docenas de canciones, y de cada una de ellas, de cada verso, de cada línea, de cada canción de esa, sale una décima, y por eso las décimas son extensas, por eso se titula glosa, porque a ese tipo de décima se le llama décima glosada o glosa. Y nada, es un libro de denuncia que apela al sentimiento de la gente, que se sintoniza muy bien con la gente, que lo hemos presentado en una gran cantidad de lugares y ha tenido muy buena acogida. De hecho, pronto lo vamos a presentar de nuevo. Creo que el día 17 de abril lo presentamos en Sidra también, que aquellos que quieran estar por allí pues están invitados a participar. Y es un libro que yo creo que les va a interesar por los temas que trabaja. Muy bien. Y luego tenemos credos. Si yo hablara de cosas que yo me encuentro contigo, ¿te acuerdas? Con la federación o los que hacen el Festival Internacional de Poesía, ¿cómo se llama ese grupo? Sí mismo, Festival Internacional de Poesía de Puerto Rico. Que allí hemos estado contigo y tanto en el comité organizador como también tú ante el micrófono. Así que cuéntame de tus credos. Bueno, estás medio místico con estos títulos. El libro Credos, bueno, establece el credo como algo muy relacionado con la realidad. Por ejemplo, ahí establece que yo creo en la mujer que trabaja, creo en el sudor de la gente, creo en la semilla, creo en la lucha por el ambiente, creo en la gente de los refugios. Porque yo creo que ellos le dan concreción a eso que nos duele todos los días. Y eso precisamente es lo que recogemos en ese libro. Creo que son como 50 o 60 credos sobre diferentes temas, pero todos relacionados con la gente pues, que necesita que resolvamos o que contribuyamos a resolver sus problemas. ¿Y cuál es la historia en la redacción de este? Bueno, eso es que me quedé pegado que viene de una lucha sindical. Sí, el anterior. Pues, yo tenía la necesidad de establecer cuáles eran las cosas en las que yo tenía fe, confianza. Y entiendo que la mejor forma de expresarlos era a través de establecer que yo creo en lo que hace esa gente. Y lo recogimos en una serie de planteamientos de poemas breves, la mayoría. Lo prologó la compañera Cruz Camacho, una excelente compañera, amiga, poeta, aparte de Poetas en Marcha también. Y ahí lo tiramos y yo creo que le ha gustado mucho a la gente. Ok. Y cuando el timbre suena, Lección Dignidad, se parece un libro de nuestra amiga Aida Mendoza. El timbre sonó, pero bueno, tú dirás. Mira, cuando el timbre suena, es un libro dedicado, es un homenaje al magisterio puertorriqueño. Mayormente a las maestras, porque la mayoría son maestras en el magisterio, donde trabaja situaciones a las que se enfrenta ese tipo de trabajadores en el Departamento de Educación, donde se enfrentan situaciones como medidas cautelares
casos fabricados. Hay un poema ahí dedicado, por ejemplo, a un compañero maestro que obviamente yo no lo conozco directamente, pero nos llega la información de que estando en una medida cautelar le niegan las llaves del baño y el compañero se orina encima. Ese dolor, ¿sabes? Donde se ha convertido en muchas instancias el departamento en una cámara de tortura, porque eso es torturar a la gente. Y esos dolores, esos sufrimientos están reflejados ahí, pero con una perspectiva optimista. Y forma parte de una actividad que estamos desarrollando también para todo lo que se recoja con ese libro. Va a ir a fondos para el apoyo legal y el apoyo económico a esos compañeros y compañeras que enfrentan esas situaciones difíciles y esos casos legales. ¿Y este es un libro reciente entonces? Sí, el más reciente, el número 30. Ok. De los libros, sí, es reciente. Por lo tanto, tú eres egresado del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico como estudiante y como profesor. Sí, y yo me acogí al retiro hace como unos 22 años, para el 2004, específicamente. Pero no nos hemos retirado porque continuamos pues, relacionándonos con el magisterio, con las luchas, con las necesidades, con sus aspiraciones. Y porque creo que el problema de la educación no está resuelto. Y no va a estar resuelto hasta tanto responda a las necesidades de la gente y a lo que entiende el magisterio también que se debe hacer. Porque fíjate que al magisterio se le trata diferente. En un hospital o en un lugar donde se trabaja con restaurar la salud de la gente, el equipo de médicos se reúne y decide sobre este paciente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y demás. Pero en cuanto al magisterio eso no se le permite nunca. No se le permite que se reúnan y discutan como equipo cuál es el tratamiento que necesita este estudiante. Eso lo establecen desde arriba, desde la burocracia. Son esos contratistas y empresas privadas que se nutren de los fondos de la educación que no llegan a las escuelas. Y eso es uno de los problemas que trabaja también ese libro, pero a través de la poesía que necesitamos en el Departamento de Educación también. Y finalmente, Julia. Julia a Flor de Pueblo, eso se publicó en el 2014. Tiene un prólogo del compañero José Murati, compañero poeta, cuentista también. Y trabaja el tema de Julia de Burgos, pero no la Julia bohemia ni la Julia borracha como la han pretendido presentar, sino una Julia revolucionaria, una Julia que escribe y denuncia con su poesía y que dedicó su vida, o es la parte de ella que fue dedicada a la lucha por las reivindicaciones del país, por la libertad del pueblo, por los derechos de la gente, de los trabajadores y de las trabajadoras. A esa Julia, por eso se titula así, Julia a Flor de Pueblo, y trabaja el tema de la otra Julia. Y que es un tema con el que nosotros titulamos una participación que hicimos en un simposio en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, donde empezamos a trabajar el tema de ese tipo o a ofrecer la explicación necesaria sobre por qué se escribía ese libro. Okay. Bueno, pues vamos entonces a darle las gracias al compañero William Pérez Vega por compartirnos su literatura, una muestra limitada sobre sus 30 libros, volúmenes publicados, pero yo creo que el libro más grande de él es el de la poesía en marcha, de la interacción, porque yo he estado en demasiados lugares con William que él simplemente nos lee un poema, que no viene en ningún libro, sino cosas que él va creando y después algunos los integra a proyectos ya librescos, por llamarlo de alguna forma. No obstante, siempre hay que darte las gracias, porque desde que yo soy más chiquito que tú, porque soy más chiquito que tú siempre estás. No es tanto tiempo, nos llevamos como unos meses, ¿verdad? Pero como yo voy a tantas actividades políticas y William siempre dice presente, yo creo que eso es bien importante porque vivimos en unos momentos muy convulsos, muy complejos, y la indiferencia simplemente permite que los otros sigan en el poder. Nuestra interacción, en el formato que usted quiera, por lo menos cuestiona el poder de otro y a veces los derrotamos, a veces los sacamos
Y a veces ellos nos ganan, pero por lo menos hemos dicho algo. Así que le doy las gracias a William Pérez Vega y le deseamos mucha suerte, larga vida y larga productividad poética. Encantado. Gracias a ustedes, seguro que sí. Seguimos aquí en la ruta del libro, ahora con uno de los grandes, ¿no? No porque tenga más edad que el exterior, sino porque es grande, pero usa un buen perfume y se ve bien. Y cuando yo sea más grandecito, me voy a parecer a él. Estamos aquí con el querido escritor, dramaturgo, activista cultural Pedro Juan Ávila Justiniano, quien es un querido amigo de muchos de mis amigos, entre ellos Iris Miranda, que te tiene un cariño muy particular, y quien nos acompaña hoy aquí en la ruta del libro en la costa norte, en Manatí. Así que cuéntame en un minuto, ¿quién es Pedro Juan Ávila? En un minuto, aparte del buen perfume que usa. Pues soy un puertorriqueño nacido en Manatí, poeta, enamorado de la poesía, la llevo arraigada en mi vida, pues mi padre también escribía y mis mejores amigos son poetas y hay muchas razones para eso, porque en ella me expreso mis sentimientos, mi ideología, mis ideas y además pues cultivo otros géneros literarios como la novela, he escrito algunas, 3, mucho teatro, bastante teatro. De hecho, el día 30 de mayo voy a presentar aquí mismo una antología de mis obras de teatro breve. La recogida de una antología. ¿Como libro o una ejecución? Libro. Como libro. Como libro. Porque fui por muchos años maestro de teatro, y discípulo de Leopoldo Santiago Lavandero, y estudié con Mirna Casas y me enamoré del teatro. Trabajé muchos años como maestro de teatro en las escuelas públicas del país. Y eso es una de las experiencias más gratas de mi vida. Yo te conozco en parte por la poesía y en parte por la dramaturgia y porque eres receptor de premios a través del PEN de Puerto Rico, entre otros, y porque mis amistades hablan muy bien de ti. Pero también sé que hay un filo fuerte de nacionalismo, de reivindicaciones de la patria. Cuéntanos de esa parte. Sí, por supuesto. Yo pienso que mi hacer literario va unido a la afirmación patriótica de alguna manera. Por ejemplo, es la afirmación del verbo, de la palabra, de nuestro idioma, de nuestra herencia cultural, de lo que somos. Somos un país latinoamericano y en muchos de mis libros, por ejemplo, sobre todo este que se llama Temblor Acorralado, en este libro es un libro de poesía social, que trata temas como la pobreza, el abandono, la mujer marginada. Ese libro especialmente ese, es de los más comprometidos. Aunque yo creo, como decía mi maestro Manuel Jorge Cacho, que la poesía y la literatura debe estar comprometida con la poesía y la literatura, es su primer compromiso, y que el que escribe esa poesía es el que se compromete con como poniendo el ejemplo de William, ¿verdad? Él es una persona, un escritor comprometido con las buenas causas, con las causas nobles, elevadas de la vida puertorriqueña, del pueblo puertorriqueño. Y claro, en toda mi poesía
algo ahí de eso, ¿verdad? Algo. Haciendo un diálogo con William Pérez, que estuvo unos minutos antes que tú, es interesante. Fíjate, yo no sé si se promueve mucho, pero sería interesante crear un diálogo con nuestros compañeros de larga duración que han rendido tanto, y eso yo sé que por Guajana se hicieron unas cosas en el pasado, pero más contemporáneamente, en otras palabras, una relación testimonial, tú con William, entre otros, sentarlos a escuchar, porque cuando uno ha vivido tanto, uno tiene demasiados recuerdos, pero también uno tiene demasiados momentos en que hicimos esto, ante esto hicimos esto, hicimos esta respuesta. Y esa parte no me consta. Yo creo que estamos en la contemporaneidad, que no tengo más, estamos en lo inmediato, en lo instantáneo, ¿verdad? Que es, saqué un libro, lo estoy presentando hoy, y Luma nos quitó la luz hoy o nos las dejó. O sea, esos son los problemas de la cotidianidad. Pero los problemas de nuestra memoria colectiva, que viene arrastrándose muchas cosas, hay mucho testimonio. Porque yo presumo que cuando el Cerro Maravilla tú no te quedaste callado. Yo presumo cuando mataron a Antonia Martínez Lagares, tú tampoco te quedaste callado. Cuando mataron a Filiberto, tú tampoco te quedaste callado. Y estoy hablando ahí de un periodo de 30 años, 40 años, hoy 50 años. Y dentro de esa perspectiva es bueno ese recuerdo, por muchas razones, pero una es para crear diálogos entre el pasado y el presente. ¿Está bien? Porque hay que seguir para tener una perspectiva de futuro. Así que veo que tu trabajo literario expresa eso. Así que tenemos aquí Temblor el Acorralado y luego tengo El Caminante del Sombrero Blanco. Es una novela. Ajá. Pretende ser una novela. Eso es muy humilde de tu parte, que no es una novela. Bastante poética. Está basada en un personaje muy peculiar del barrio Pugnado de Manatí, que era, no me gusta la palabra retardado mental, sino limitado, ¿verdad? En su pensamiento y cómo comunicarlo. Pero bajaba todos los días y pasaba por mi casa. Yo vivía en una urbanización aquí en Manatí, y él bajaba al pueblo 2 y 3 veces al día porque caminaba por todo Manatí. Iba a Mar Chiquita, a la playa, iba al río en Montebello y caminaba el pueblo completo. Pero se detenía siempre en mi casa. Y yo idealicé un poco ese personaje y le di vida a una historia de ficción, claro. Le busco una novia y es como un pequeño Quijote, como un Quijote humilde del pueblo de Manatí, para mí. La mujer de sus sueños se llama Dulcinea, que evoca el nombre de Dulcinea, y muchos sucesos reales de su vida, como su muerte, como los lugares donde entraba y caminaba, todo eso eran de la realidad, pero que yo lo transformé, lo idealicé o bastante. Bien, eso en mi infancia había uno en Bayamón que se llamaba Charlie y era una persona con algún tipo de problema de salud mental, y transitaba esa imagen tuya subiendo y bajando, que es un poco maniqueo ahí de obsesivo, de subir y bajar, pero en el proceso lleva y trae información y entonces pasan cosas en los pueblos, así que me parece interesante. Era un hombre rebelde. Nadie podía molestarlo y burlarse de él. De modo que no era tan dócil, era fuerte, muy fuerte, caminando todo el día. De modo que la imagen
de esa idealización de ese personaje, de lo que debe ser un ser humano, de que lucha, que es un eterno caminar, el ir y volver. Okay. Sí. Bueno, y tenemos aquí La Noche Desvelada. Sí. Este es uno de mis primeros poemarios, ya es una poesía más amatoria, relacionado con el amor. Hay poemas también, otro tipo de poemas, dedicados, por ejemplo, un poema dedicado a mi maestra. Tuve una experiencia muy grata con dos de los poemas de ese libro. Esa maestra, ya es muy ancianita, le leyeron en su último cumpleaños, su familia le leyó un poema que yo le escribí, mi buena maestra, y se emocionó tanto y empezó a llorar. Y entonces la familia me contó lo que había pasado. Yo digo, ¿cómo un poema, ¿verdad?, puede recrear esos años y toda la vida de esa persona? Y realmente era una gran maestra. Muy bien. Mi modo de elogiar a los maestros, porque mi padre fue maestro en la época en que se iba a la escuela a caballo. Y cuando el viento y el beso confabularon. Ese libro está muy relacionado con Iris, porque ella me ayudó, conversamos mucho con este libro. Hay poesía mayormente de amor, poesía amatoria, poesía siempre conversacional, que fluye, es lo más que puedo decir. Los poemas hablan por sí solos, ¿verdad? Muy bien, vamos hablando de nuestra querida amiga Iris Miranda. Y finalmente, La insolente desnudez de la noche. Este libro también, creo que recibió un premio de la mención. Y este es, si me dicen cuál libro yo dejaría, si no pudiera dejar nada más que uno, yo me quedaría con este. ¿Por qué? Porque lo escribí de un tirón. Yo, los otros poemarios, pues uno los corrige, le quita, elimina un poema. Pero este surgió y yo lo escribí como si estuviera en un trance y fueron muy pocas cosas las que yo cambié, mejoré. Y esa experiencia de escribir un libro tan personal, tan autobiográfico como esta, ahí estoy yo. Empieza, por ejemplo, el primer poema: vean su guitarra. La guitarra para mí, aunque yo no soy guitarrista profesional, ni mucho menos, aquí hay uno que me está mirando a ver qué yo digo de eso. Es el estar junto a mi guitarra, con los acordes y cantar, para mí es una experiencia tan adherida a mi vida, la música con la poesía. Y este libro pues fluye así, como si yo estuviera cantando y cantando espontáneamente todo lo que siento, todo lo que pienso. Bueno, pues le damos las gracias a nuestro amigo distinguido Proyecto de Futuro. Cuando yo sea grande me quiero ver como tú, Pedro Juan Ávila Justiniano, quien nos comparte su obra. Vamos a estar aquí el 30 de mayo en la presentación de su antología de teatro, pero también ver sus obras en ejecución, ¿verdad?
y participar en todos los inventos que usted sigue haciendo y no se detiene. Así que qué bueno que no se detiene, porque no hay edad de detenerse. Solo cuando se apaga la luz uno se detiene. Mientras está prendida y Luma no la haya cortado, pues estamos en acción. Será entonces hasta la próxima con Pedro Juan, y lo invitamos a participar aquí en Centro Cultural José Alegría en Manatí el 30 de mayo. ¿A qué hora va a ser eso? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, un sábado, aquí estaremos. Será hasta entonces. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Que estés bien. Muy buenas tardes. Volvemos aquí en la Ruta del Libro, ahora con Lourdes Y. Crespo Canto. O Couto. Los Coutos yo los conozco de otro lado. Sí. ¿Quién es la administradora aquí del Centro José Alegría? Tú me dices si estamos bien. Presidenta de Presidenta. la Junta Directiva. Pero también eres la que corres esto diariamente. Más o menos. Si no, más o menos no. A ti hay que pedirte permiso para estar aquí. Y nos conocemos hace un rato que hemos estado viniendo a este centro que es extraordinario en Manatí. Manatí tiene cosas interesantes porque tiene muchos asuntos médicos, tiene un equipo de AA, presumo, tiene un casino, todo eso, pero tiene varios negocios, varios sitios que vale la pena venir. Y yo no los voy a nombrar todos porque a veces vengo a Manatí a interaccionar socialmente. Pero este centro cultural es un sitio de primer nivel. ¿Por qué? ¿Por qué este sitio es tan chévere? Bueno, lo que pasa es que nosotros aquí tenemos una preocupación, ¿verdad? Y tenemos una misión de seguir dejando que Manatí sea la Atenas de Puerto Rico. Y para nosotros eso es bien importante. Y yo soy una obrera cultural. A mí me encanta hacer cultura. Yo vivo el hacer cultura, el trabajar para la cultura. Y cada persona que se me acerca y me dice tengo un proyecto para presentar, ahora mismo pues nosotros estamos corriendo de una manera muy distinta, porque estamos llevando un schedule, ¿verdad? Perdón, una agenda y el calendario de las actividades que se hacen, porque son tantas las personas que se acercan para querer venir al Centro Cultural de Manatí a presentar sus proyectos. Estamos corriendo teatro, estamos corriendo una orquesta concierto, estamos corriendo la literatura con talleres, estamos corriendo tantas múltiples actividades que este centro se ha convertido en un ícono. O sea, somos parte esencial, si podemos decirlo así, del pueblo de Manatí. Algo que dijiste que me trabaja. Nosotros tenemos una fuerza cultural bien importante. Yo hace tiempo en otra vida aquí, yo hablaba con Isabel Zorrilla y le decía, no, porque José Alegría tuvo dos vidas. La primera fue del Partido Nacionalista y la segunda fue del Partido Popular. Sí. Eso pasó con mucha gente, ¿verdad? José C. Alegría estuvo bien enlazado a Manatí, como ya tú bien dices, el Partido Nacionalista en sus inicios, pero luego pues él trabajó en Manatí como juez y en Vega Baja. Y es por eso que hay un escrito de él que nosotros conservamos, una carta original de 1959, donde él menciona el porqué su atadura con el pueblo de Manatí. Y su atadura con el pueblo de Manatí más bien es por su capacitación como abogado. Que él pues aquí en Manatí fue que consiguió el aval para ir a estudiar leyes. Pero me plantea la complejidad cultural del país. Es decir, la gente, ni blancos, ni rojos, ni azules, nada, o sea, eso también es cierto. Pero también es que es un país que es una cosmovisión de complejidades, porque yo quería hablar solo de la primera parte de su vida, pero tengo que hablar también de la segunda parte de su vida, porque tuvo como que varias vidas. Y hoy es uno de los centros culturales, por decir algo, horizontales del país más activos. Sí. Mira que aquí hay centros culturales en el país, algunos adscritos al Instituto de Cultura, otros independientes, pero de que hacer cultural con una agenda de trabajo, este es uno. Y eso es bien interesante porque aunque en Manatí también hay mucho activismo cultural, a partir del municipio y de las otras actividades que hacen en el Centro Cultural Oficial del municipio, este es como un contrapunto. Cuando digo contrapunto no es negativo, quiere decir como es un referente, está el dominante, el del municipio, pero esto es un punto externo que produce
mucho trabajo cultural también, coexiste con otro, y eso es bien chévere, porque yo aquí te puedo decir, aquí hay clases de salsa de unos amiguitos míos, Sí. aquí hay una estación de radio que es muy interesante, hay varias estaciones de radio pero que son muy interesantes. Aquí pasan cosas en el rock que solo pasan en Manatí. No hay sitios de rock como los que hay en Manatí. Hay una playa que está en disputa donde fue el Festival Marisol. Marisol. Era Sí. Manatí en aquel entonces. Si era Manatí o fue en Vega Baja, pero es una disputa cultural. Es que en aquel año ese territorio pertenecía a Manatí y luego cambiaron el límite y pasa a ser del vecino. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues ya se resolvió el misterio. Sí, fue que cambiar los puntos limítrofes. Pero es un referente mundial. Y El queremos mucho al vecino, Vega Baja. Y es un referente mundial, el Festival Marisol de Sí. 1972. Son de los 3 grandes festivales de música contestataria en ese momento dado y pasó en Puerto Rico y pues la vida Yo como lo es. recuerdo, yo tenía más que 10 años y recuerdo que nos metimos en ese revolver. Yo me acuerdo, pero eso lo hablamos en otro momento. Lo hablamos en otro momento. Así que cuéntame de tu creación, de tu trabajo literario. Bueno, en mi trabajo literario yo comencé muy jovencita, me enamoré de la poesía por un tío, mi tío mayor, esta persona era bien amante de la poesía y me obligaba, me enseñaba, en aquel tiempo me sentía obligada a leerle poesía. Y dentro de mis limitaciones neurológicas, porque yo tengo una condición neurológica, pues pude seguir el ritmo de la poesía y comencé a escribir, curiosamente, en los recibos, en la libreta de recibos de mi papá, que en aquel entonces tenía un taller de mecánica de neveras y lavadoras. Y yo conservo esos originales, están guardaditos. Entonces yo se los enseño a don Germán Laureano Ortega, quien es uno de mis mentores en la literatura, al igual que Pedro Juan Ávila, con quien también he cogido talleres de capacitación literaria. Y cuando yo le enseño los poemas, él me dice: Lourdes, tú debes publicar algo, tú debes hacer un libro. Y es don Germán quien me motiva a mí a publicar mi primer libro, que se llamó Bañada de Luna, se llama Bañada de Luna. Está ¿Qué es agotado. este libro? Y ese libro tiene unos mensajes motivacionales para mujeres y a la misma vez tiene una poesía muy romántica, una poesía muy femenina, muy sutil. Y luego de eso, no pensé que ese título iba a captar tanta atención, porque todavía hay personas que me ven y me dicen: mira, ahí viene Bañada de Luna. Y digo, caramba. Entonces yo, pues desgraciadamente, me encuentro en una situación familiar donde no puedo asistir a tantas actividades literarias como al principio. Y yo le tengo un gran cariño a este libro porque si ves la portada es la arena de la playa, que tú sabes, como acabas de mencionar, Manatí tiene unas playas muy importantes, que al ser tocada por la luna se convierte en mujer. Y esa obra también es realizada por mí. Acá, la Poza de las Mujeres está aquí en Manatí. Sí. Así que está cerrada en estos días, so pena de una multa del municipio por las situaciones atmosféricas. Una de las playas más hermosas, pero más peligrosas Y también. se ahogó alguien lamentablemente en estos No, se días. ahogó bastante. Pero es que Bañada por la Luna, la Poza de las Mujeres, pues yo que no soy de aquí, habría que investigar. Y este segundo texto, Ese segundo reflejo libro, de un sueño de amor. ese segundo libro nace de una novela basada o inspirada por una novela que se comenzó a transmitir en Puerto Rico, donde la mujer la ponían en un plano muy por debajo. Y yo dije: no, espérate, yo tengo que escribir algo que realce y empodere a la mujer y que muestre que una mujer que ha sido abusada, que ha sido sobreviviente de dicho abuso, se puede llegar a empoderar y puede llegar a salir hacia adelante. Y son las peripecias de esta muchacha que logra superar varias barreras, pero dentro de esa barrera
tiene una familia que la apoya y que la ayuda a salir hacia adelante. También está agotada, pero gracias a Dios pues tuvo buena acogida. Y muchas mujeres me llamaron y me dijeron, ¿cómo tú sabes mi historia? Porque es una historia muy general en cuanto a lo que vivimos las mujeres muchas veces. Está en los años 70. Es una novela corta, de fácil lectura. Esta es novela corta. Novela corta. Es de fácil lectura y se vendió muy bien porque lo más importante es que estas mujeres después me llamaban, ¿cómo tú sabes mi historia? Muy bien. Muy Ha bien. sido de mucha conversación. Esa es la parte que a uno le gusta cuando la gente le contesta. Cuando la gente es la parte, yo soy autodidacta porque yo no he estudiado literatura en universidad como tal, yo lo que estudié fue arte gráfica. Y para mí es muy importante dejar fluir la idea o la musa para poder llegar a otras personas y que estas otras personas se vean reflejadas, como dice el título. Muy bien. Y finalmente tenemos Por Sendas de Mar y Luna. Sendas de Mar y Luna, esa fue con Calíope, bajo Rubis Camacho. Pero aquí usas otro nombre, usas tu segundo nombre. Mi nombre artístico. Lo que pasa es que yo soy artesana y mis obras artesanales y mis obras de arte, pinturas o cuadros repujados, que es mi expertise en la artesanía puertorriqueña, están filmados por Yanesca. Yo me llamo Lourdes Janet. Yanesca es mi nombre artístico de mis obras. Ok, pero entonces, cuando escribes como Yanesca o como Lourdes. Ahora escribo o ambos? como Yanesca. Al principio escribía como Lourdes. Muy bien. ¿Y de Sí qué que trata este trabajo? Ese trabajo es poesía. Es una poesía que abarca varias raíces, varias pendientes. Tengo una parte que es dedicada a los ancestros, a las raíces. Otra parte a la luna, que es inspiración. Al mar, ya que vivo amando mis costas, como tú también has aprendido a apreciarlas. Y al ser humano per se y al amor que siento. Interesante, hay un referente muy fuerte al mar en los tres trabajos. En los tres trabajos. Y en la relación con nuestro satélite más querido, que es la Luna, ¿verdad? Sí. Está de moda. Que está de moda. Te quedó bien. Lo que pasa es que yo soy artesana y soy artesana de desecho marino. Yo recojo en las playas los desechos marinos y con ellos hago mis artesanías, pero también hago lo más que me apasiona, que es limpiar las playas. A la vez que llevo la bolsa para mis artesanías, también recojo los desechos que van a la basura, que se disponen de ellos. Pues muy bien, estamos aquí con Lourdes Janet Crespo Couto, mejor conocida en el mundo artístico en la creación de la artesanía como en la creación literaria como Yanesca, y quien es a su vez la presidenta y administradora de este extraordinario centro cultural José Alegría en Manatí. Te damos las gracias por haber estado con nosotros, continuamos y gente, vengan para acá porque aquí en Manatí, más allá de los chinchorreos, que hay unos cuantos, pero aquí hay mucha cultura. Esta es la casa grande de la cultura manatigueña. No, y gracias a ti por todo lo que haces, a Gracias beneficio a de todos ustedes. nosotros. Y Muchas gracias al pueblo de Puerto Rico, porque aquí viene gente de toda la isla a compartir con nosotros en nuestras actividades, por lo cual estamos muy agradecidos. Muy bien. Muchas gracias.